detallada de los movimientos de la nueva era y del renacimiento neopagano. Cada volumen soberbiamente producido muestra escenas raramente filmadas alrededor del mundo, junto a un análisis experto de autores y renombrados líderes cristianos. Para más información visita tu librería local o llama al 1-800-828-2290 y en California llamen al 1-800-633-0869. Hola, mi nombre es Chuck Smith. Y yo soy Carol Matriciana. Bienvenidos a esta edición de Invasión Paranormal. Halloween es un festival que junta varios elementos tales como fantasmas, gatos negros, brujas con palos de escoba y niños pequeños en disfraces que recorren las calles del vecindario. ¡Truco sorpresa! ¡Dios mío! Hola, ¿y quién eres tú? ¡Un vampiro! ¡La esposa de Drácula! Mientras hay ciertas personas que están preocupadas con el origen de Halloween y su enfoque a la sangre, muerte, horror y al ocultismo, miles de niños han adoptado esta fiesta como un tiempo de recreación y de jugar a los fantasmas. Un tiempo de poder vestirse como personajes de horror o de imitar a una bruja, a un vampiro, un fantasma o el diablo. Niños ansiosos solicitan puerta tras puerta golosinas y otros dulces en fiesta de Halloween. Otros visitan casas viejas o miran películas de horror
mientras que los más atrevidos se pasean en los cementerios a medianoche, juegan con tablas Ouija y practican sesiones con una esperanza de poder contactar espíritus de los muertos. Uno de los grandes promotores de Halloween son las escuelas públicas. Actividades relacionadas con Halloween en las escuelas incluyen danzas, competencias de disfraces, carnavales y otros proyectos artísticos. Los entendidos de la educación admiten que se gastan más energías en las celebraciones de Halloween que cualquier otro feriado, incluyendo la Navidad y la Pascua. ¿Es esta estimulación del niño a la alegría y gozo todo lo que Halloween puede ofrecer o hay más? Para muchos comerciantes, Halloween es un gran negocio, una gran promoción usada para recaudar un valor de millones de dólares. Además de los trajes con temas de dibujos animados para los niños, hay más y más negocios que diseñan trajes de personajes siniestros para la venta. Esta cadena de negocios, bien conocida, venderá más de $500 millones en mercancías de Halloween este año. Y esto no incluye las entradas de la venta de golosinas. Negocios de venta de trajes como este pueden subsistir todo el año como resultado de las buenas ventas que tuvieron durante la temporada de Halloween. Los granjeros también ven las festividades de Halloween como una oportunidad de hacer mucho dinero. La calabaza se considera nacionalmente como un accesorio elemental en las casas para hacer decoraciones. Esta granja en la Carolina del Sur, de unas 160 hectáreas, producirá cerca de $250,000 a su dueño. Halloween es manipulada por los productores de cine y de video como una buena oportunidad para ganar dinero. Mientras que las películas de horror eran consideradas como de segunda clase y sinónimos de proyectos para rellenar el tiempo de producción, hoy cuentan con el 20% de todo el ingreso de las productoras cinematográficas y sus distribuidoras. El éxito de la revolución tecnológica en efectos especiales ha atraído a productores de cine a producir películas de horror de alta calidad. Una reciente visita a la exposición de programadores de computadoras en Las Vegas mostró que las dos cosas que tenían más atracción artística fue la producción de pornografía y la de horror. Hollywood sigue produciendo programas que satisfacen los deseos de las personas por el ocultismo y lo demoníaco. La ironía es que mientras los productores hacen creer al público que los programas son solo para distraer, muchos de ellos contratan a brujos y satanistas para darles ayuda técnica y asegurarse de que las escenas de ritos, sacrificios y hechizos sean reproducidos de una forma real y auténtica. Las personas están tan ocupadas durante el día que necesitan venir de noche a casa y mirar algo que sea tan irreal para así deshacerse de las presiones del día. Es una cosa que te ayuda para reírte y olvidarte la vida. Durante las 2 décadas pasadas, la mayoría de las películas de horror han llegado a ser más gráficas en mostrar la violencia y la crueldad. Estas películas, presentadas muchas veces para distracción, son en realidad actos de torturas con escenas que muestran cuerpos desmembrados, canibalismo, abusos sexuales y otros actos que muestran atrocidades humanas. Bueno, creemos que es bastante entretenido. Muchas personas lo desean porque no es real, porque es una locura y es una cosa que las personas desean ver porque no tienen que pensar cuando lo miran. Cuando se trata de mirar diferentes materiales de entretenimiento, la justificación de ellos se encuentra en nuestra Constitución. Yo creo que nadie tiene el derecho de decirme lo que puedo y lo que no puedo mirar. La mayoría de estas películas son censuradas y esto significa que jóvenes menores de 17 años no pueden mirarlos o alquilarlos sin el acompañamiento de un adulto. Pero esta medida se cumple tan pocas veces que la edad promedia de quienes ven estas películas es de 15 años. Mientras que la mayoría de los productores de estas películas grotescas piensan que son meramente para distracción y que no son dañinas a la mente de los jóvenes, muchas de las escenas son duplicadas en forma idéntica de tal forma que llegan a ser portadas sensacionales en los periódicos. Glenn Hobbs fue iniciado cuando era pequeño en una secta satánica por su abuelo y siguió participando en ella durante varios años.
Recientemente le pregunté a Glenn acerca de Halloween y de la importancia de este evento para el ocultismo. Bueno, mi participación en la adoración satánica comenzó cuando aún era un niño y era lo que se llama un adorador satánico por generación. Y lo que significa esto es que mi familia estaba envuelta en ello y la familia de mis padres también. Y mis recuerdos de la niñez, de lo que es Halloween y sus eventos, es que fue un tiempo de mucha oscuridad en mi niñez. Para mí era algo que yo no gozaba mucho. Glenn, ¿podrías contarnos algo de algún rito de Halloween en el que participaste cuando niño? Había otra niña envuelta conmigo en el ocultismo y su nombre era Becky. Y Becky era otra clase de niña y ella fue bendecida para hacer un sacrificio. Y yo fui bendecido para ser un sacerdote, mientras que ella fue bendecida y nació para hacer un sacrificio. La cuestión era de que nos encontrábamos en ese ritual casados, y estábamos casados con la bestia, y yo y ella estábamos casados y hubo mucho abuso sexual que se practicó allí y mucha sangre que fue derramada sobre nosotros, uniéndonos de esta manera. ¿Cuándo es que los ritos de Halloween comienzan? ¿Y cuál es el propósito real de Halloween? Bueno, el tiempo del que me acuerdo mejor comenzó a finales de septiembre. Y yo y esta niña que había mencionado llamada Becky, el abuso era muy concentrado en ese tiempo. Fuimos llevados a varias piezas donde se nos sacaba la ropa. Pasamos las siguientes semanas en un pequeño cuarto donde se procedió a hacer varios ritos con la matanza de muchos animales. Le llamaban a Lucifer y su espíritu para que venga a hacer posesión de mí, para que sea bendecido y pueda tomar la posesión de sacerdote en un tiempo determinado. Bueno, ahora la noche de Halloween, una vez más nos pusieron en la parte trasera de un vehículo y otra vez salimos a un lugar que por el tiempo de recorrido me pareció bastante lejos y finalmente paramos. Le tomaron a la niña y me dejaron solo en el vehículo. Yo pude escuchar mucho ruido que ocurría afuera. Personas que gritaban y se quejaban y murmuraban, pareciendo que recitaban frases, y yo sabía en mi mente que se trataba de un cierto rito porque lo había escuchado muchas veces antes y era muy común ver a personas caer en el suelo vomitando y convulsionándose durante el rito con la presencia de varios espíritus demoníacos que estaban alrededor. Y finalmente una señora vino al vehículo y me dijo que era tiempo de ir y yo pude ver que había muchas personas alrededor. Algunas de ellas estaban vestidas de ropas oscuras, con capas sobre sus cabezas, y me tomaron y me llevaron a este altar de piedra. Y yo recuerdo ver a esta niña y ella estaba sobre ese altar. Bueno, al principio no sabía lo que estaba pasando porque ellos usaban el altar para muchas cosas. Podría haber sido un sacrificio, un animal o un abuso sexual del sacerdote sobre ella. No sé, era una cosa difícil de saber por seguro. Finalmente me llevaron hacia el altar y yo pude ver que le habían atado los pies. Le habían separado los pies y atado a las puntas del altar, y le habían tomado los brazos que estaban así y también los habían atado al altar, que tenía unos pequeños ganchos como para atarlos, y ella estaba completamente blanca. Y yo recuerdo verla allí y estaba muy pálida, estaba muy blanca. Y recuerdo ver que le habían cortado en las plantas de los pies y también en los brazos. Y ellos juntaban la sangre que salía de estas áreas y lo ponían en unas copas y los pasaban a diferentes personas que participaban en tomar su sangre.
Entonces el sacerdote tomó el cuchillo de sacrificio y lo tomó y puso mi mano alrededor de él y me forzó a clavarlo en su pecho. Así que cuando yo pienso en Halloween, tú sabes, en el tiempo que esto pasó, esto era el clímax del evento. La noche de Halloween, cuando mataron a esta inocente niña, esto es lo que sucede cada Halloween. Esto no fue meramente un evento que ocurre una vez, sino que hay niños en todo el mundo que pierden su vida durante la noche de Halloween. Y a la vez nosotros, como sociedad, salimos a celebrarlo casa por casa y pedimos golosinas y es una fiesta para nosotros, y pienso que es irónico como un grupo de personas piensan que es entretenido, mientras que otro grupo está tomando la vida de un ser humano y parece que existe esta pared entre lo que realmente está pasando y lo que la gente piensa que está pasando. Hoy en día los reportajes muestran que existen más y más personas atraídas hacia el ocultismo. Crímenes horrorosos conectados con el ocultismo, según la policía, han llegado a proporciones epidémicas. Halloween es el tiempo en que las organizaciones comunales advierten de que niños y animales están en mayor peligro de ser secuestrados. Para entender el real significado de Halloween y sus actividades, tenemos que regresar al inicio de su historia. East and south and west and north. Lo que usted está viendo es parte de los ritos y hechizos realizados por brujos practicantes a través de América y Europa. Estos no son actores y las escenas no son ficticias, son reales. Muchas de las costumbres de Halloween se originan en las supersticiones relacionadas con Samhain, el año nuevo de los druidas. Los druidas eran los sacerdotes, hechiceros y magos de las religiones paganas que existían en la parte norte de Europa. Estas creencias influenciaron a las personas de la cultura céltica por más de 2000 años hasta la introducción del cristianismo. Hoy, una renovación del druismo juntamente con la brujería y la adoración de la naturaleza han invadido una vez más a la cultura europea y norteamericana. Los druidas son un grupo de personas que vienen de cada área de la vida, desde actores de telenovelas hasta doctores, abogados, dentistas y limpiabaños. Cualquiera puede ser un druida. Estoy parado aquí en el Cerro de Perma, que es un lugar sagrado aquí en London, y fue aquí donde se inauguró la Orden de Druidas y su último ciclo mesbruizo en 1717, cuando un grupo de druidas de Escocia, Gales, Irlanda e Inglaterra se juntaron, y es aquí donde mantuvieron algunas de sus sesiones. Samhain es visto como el tiempo cuando la línea divisoria entre lo muerto y lo vivo era bien fina y consecuentemente el contacto con los espíritus se pensaba que era más fácil. Samhain era también uno de los festivales de fuego más grandes de los célticos. En estas ocasiones, los sacerdotes druidas dirigían a las personas en adoraciones diabólicas en las cuales se sacrificaban animales y vidas humanas en matanzas rituales. El sacrificio de humanos no tiene absolutamente nada que ver dentro de la tradición de los druidas. Solamente por el hecho de que hablemos de un renacimiento pagano no significa que queremos asociar a las prácticas de los barbáricos. Así que es un tema que no queremos tocar a menudo. El nombre de druida se cree que proviene del griego quadrus, que significa roble. Los druidas usan las ramas de los robles para sus ceremonias y usan las hojas en sus ritos sagrados. El trabajo de los druidas consiste en reunificarnos con el mundo de la naturaleza externamente e internamente con esa corriente antigua de sabiduría y conocimiento. Compartir con los druidas la adoración de la naturaleza es brujería y la palabra bruja proviene de la palabra sajona Wiccan, que significa el que practica el encantamiento. El diccionario Oxford destaca que el Wiccan es uno que es torcido y deformado. A pesar de que los druidas de hoy tratan de recobrar la imagen de la brujería, sus actividades no pueden ser separadas de las prácticas demoníacas.
al guardián de la torre de control del este, yo, Isha, bruja y sacerdotisa, llamo y cito, y yo ordeno para que vengas a nuestro servicio, para que protejas nuestro círculo y nos acompañes en el rito. Que así sea. Que así sea. Mi madre era bruja y mi abuela era una bruja y yo he sido bruja desde que me acuerdo. Desde que comencé a practicar esto, se ha producido un gran avivamiento. Yo creo que existen como 1 millón de practicantes de brujería en Inglaterra solamente. Los paganos existen en todos los lugares y aunque no se llamen brujos, sus prácticas son paganas. Hoy en día existen en Inglaterra posiblemente tantos brujos practicantes como cristianos devotos. Yo me considero una bruja natural. Yo me considero una bruja desde mi niñez. Yo crecí en un lugar bastante aislado del país, que tiene una larga tradición de magos y también de hechiceros. Es como que hay otra vez un sentimiento de la gente de volver a su pasado paganista. Vivimos en una era post-cristiana, en la cual la gente me parece que practica un neopaganismo. Nosotros aprendemos como brujos a penetrar en las fuerzas de la naturaleza y podemos proferir un hechizo o un encantamiento o una invocación en una forma bien poderosa. Es en muchas formas como volver a la naturaleza, devolver a uno mismo a la naturaleza para ver cómo cabemos dentro del esquema del universo y del esquema de la Tierra para así poder saber lo que hay que hacer para sanar el planeta. Debido a que la adoración de la naturaleza es el centro de su teología, es que gran número de brujos se adhieren y promueven el movimiento ecologista. Nosotros tenemos un número de iniciativas y uno de ellos es plantar un número de árboles sagrados, como también una campaña para concientizar a cada uno a realizar prácticas ecológicas, para mostrar cómo cada uno puede llegar a ser responsable de la ecología. Yo creo que el tiempo ha llegado para que salgamos y tratemos al problema desde su raíz y decir que hay problemas aquí, que no estoy preparado como pagano, sacerdote y brujo, ver a mi planeta, mi madre, ser violada. Halloween es confundido muchas veces con una fiesta cristiana porque su día coincide con la celebración de todos los santos o de todas las almas. Tanto así que el día de la dedicación cristiana se celebraba en mayo en memoria de los cristianos que murieron por su fe. Pero hacia el siglo IX la influyente Iglesia Católica cambió el feriado a noviembre y la Iglesia Protestante le siguió en esto. Hoy una fina capa cristiana trata de cubrir una antigua fiesta pagana de los muertos que ha llegado no solamente a ser un feriado, sino que el día preferido de los brujos, hechiceros y de los adoradores de Satanás. No puedo decir realmente cuándo llegué a ser una bruja porque siempre ha sido parte de mí, parte de mis raíces. Yo amo Halloween porque llego a ser otra persona. Decoramos la casa, hacemos un círculo y tenemos una humeante olla y luego declaramos libertad con el humo que sale de la olla y abrimos las puertas del submundo. Y si hay un espíritu que quiera salir y hablar, nosotros le escuchamos. Mi primera iniciación cuando llegué a hacer el primer grado en Halloween, me llegué a sentir uno con los dioses. Los antiguos druidas adoraban a Baal, uno de los más poderosos de todos los dioses demoníacos. En la lista equinoccia de demonios, Baal figura como el gran rey del este. Y las religiones del este enseñan que el poder espiritual viene a través de la meditación. El denominador común de todos los brujos, druidas y satanistas es la práctica de la meditación con el propósito de hacer contacto con los espíritus de las personas muertas y sus almas. Se hace mucha meditación con las artes y luego uno llega a un plano superior y llega a ser menos físico y más mental. Esto conlleva muchos años de estudio,
prácticas de meditación para encontrar un plano superior y penetrar en las fuerzas de la naturaleza y usarlas. Yo me he enfrentado ocasionalmente con lo que podría llamarse espíritus guías, y personas los describen de diferentes maneras. Yo estoy al tanto de que hay una jerarquía de espíritus consejeros que viven a otro nivel de concientización, que uno puede llegar a acercarse, que te van a admitir, van a aconsejarte y asistirte. Nosotros tenemos lo que llamamos contactos, aunque hay otros nombres para ellos. Y ellos son seres, y es lo más fácil de llamarlos, que pueden ser personas que hayan vivido en la tierra o pueden ser formas de dioses. Ellos llegan a ser casi tan real como la persona que está a tu lado. Y a quien se le llama no se le puede ver en el sentido físico o que se materialicen, pero mentalmente se puede saber que están allí. Uno los puede ver con tu ojo mental. Ellos representan realmente fuerzas en el universo. Fuerzas que son como la gravedad y el viento. Pero son fuerzas que tienen que ver con la estructura interna de nuestra mente y que hacen funcionarla en la forma en que funciona. Margaret Adler, bruja y autora del libro Bajando a la Luna, advierte de que el entrar en un trance que tiene sus raíces en el chamanismo y paganismo es algo que no se puede tomar a la ligera y no se debería hacerlo solo, porque el espíritu contactado entra en el cuerpo de la bruja utilizándola para entregar un mensaje. Hay una posibilidad de que si no se crea el círculo, las fuerzas pueden entrar en la pieza y tomar la forma de una posesión. Tuvimos un caso aquí que una joven enfermera fue poseída por no sé lo que era, pero una voz extraña salió de ella y luego se desmayó. Mientras que la práctica del ocultismo en los ritos varían en intensidad, es un hecho que tanto brujos como satanistas conmemoran la noche de Halloween con el mismo fervor para invocar a los espíritus para transferir poderes sobre ellos. Queen of heaven, Queen of hell, horned hunter of the night, lend your power unto our spell, and work our will by magic right. Glenn, tú has sido cristiano ahora por bastante tiempo. ¿Cuál es tu reacción respecto a personas que festejan Halloween? Cuando el tiempo de Halloween llega a principios de octubre y uno entra en los negocios y encuentra los disfraces y ves cómo la madre y la hija están allí y la madre le pone sombrero de bruja en la cabeza y el niño contento porque recibe la máscara del diablo y uno ve las golosinas y se ve las calabazas y se ve la gente decorando sus casas con esqueletos y todos los símbolos de muerte. ¿Sabes? Solo sirve para traer a mi memoria recuerdos horrorosos, memorias de muerte, memorias de niños que son tan abusados, que son arrancados de todo, de su carácter, todo en nombre de Satanás. Si una persona puede realmente parar la próxima vez que entra a un negocio y darse cuenta de que hay niños que van a perder su vida, porque hay personas que llevan esto a un paso más allá. Hay personas allá afuera que no celebran Halloween con golosinas. Esto es un feriado religioso para ellos. Esto es algo que es santo y sagrado y ellos están tomando la vida inocente de personas. Yo no puedo decir que te vayas y te goces en la noche de Halloween y no importa si estás participando en Halloween aunque no seas satanista y lo haces solo por diversión. No, porque estos satanistas usan esto como una excusa. Glenn, tú has dicho que Halloween es una religión satánica. ¿Qué es lo que piensas cuando ves que iglesias y cristianos celebran Halloween? Me enferma que la iglesia de Jesucristo acepte esta cosa que es tan demoníaca y horrible en este mundo. Cristianos deberían ser aquellos que se opongan a esto. Los cristianos son los que deberían decir estas cosas terribles que están pasando y queremos oponernos.
Las iglesias no deberían tener estas fiestas de Halloween. Deberían juntarse como hermanos y hermanas en Cristo, orando por la liberación de estas fuerzas, orando por estos niños, para que Dios pueda guardar sus vidas, que de alguna manera Dios pueda intervenir y salvar a estos niños. Ya sea que el público crea en el crecimiento espantoso del ocultismo o no, el hecho es que existe una red altamente capacitada de satanistas operando en América y Europa hoy día. Aparentemente parecen ser personas respetables de la sociedad que provienen de todas las esferas y profesiones de la vida. Vamos ahora a un reportaje con el autor Hal Lindsey, quien está en el sitio en donde se sabe que se realizan ritos satánicos. Nosotros vinimos a este lugar aquí en el monte al este de Los Ángeles, a este lugar que ha sido identificado en el pasado como un sitio donde se han realizado ritos y adorado a Satanás. Frecuentemente en este lugar se han encontrado restos de candelas que se han usado en ritos y usted puede ver algunos de los artefactos que encontramos hoy. Cruces invertidas, huesos que han sido esparcidos por acá y varios símbolos satánicos. Pero hay algo también muy inquietante a la luz de lo que vamos a hablar en el futuro, y eso es el pañal de un pero muy pequeño bebé. Sabe, yo creo que este país está experimentando una seria invasión pagana, incluyendo también un resurgimiento en la práctica de brujería, la nueva era y lo que vamos a hablar hoy con respecto a la práctica del satanismo. A mediados de los años 60 hubo un resurgimiento dramático en la adoración satánica, comenzando con Anton LaVey y su fabricación de la Biblia satánica y la fundación de la Iglesia de Satanás en San Francisco en 1966. Yo he visto el crecimiento no solamente en la costa oeste, sino también en el resto del país. Cuando Charles Manson y su grupo en 1969 cometieron este horrible y brutal crimen en casa de Sharon Tate, esto fue hecho todo en conexión con todas las prácticas de la adoración satánica. Esto desencadenó toda una avalancha de crímenes satánicos. Nosotros vimos homicidas y vimos como un crimen tras otro fue descubierto. Muchos crímenes donde elementos de ritos satánicos fueron encontrados, el Pentágono, el 666 y toda clase de cosas se habían hecho. Pero peor aún, hemos encontrado reportajes en todo el país de animales que fueron mutilados en una forma específica y que muestran de que fueron ofrecidos ritualmente en sacrificios. Hay ahora casos confirmados donde se han usado a mujeres jóvenes para el fin específico de procrear niños para sacrificios a Satanás. Halloween parece ser el día sagrado de los satanistas y ocultistas. Halloween es el tiempo en que en todo el país, en lugares pequeños, secretos, en la oscuridad, habrán pequeños bebés sacrificados a Satanás. ¿Usted no lo cree? Para mí es difícil creerlo también, pero ha habido una aceleración en el crecimiento de la adoración satánica que nosotros creemos y tenemos evidencias de que estas cosas están sucediendo. El satanismo existe en este país como lo existe en otros y es sumamente maligno y está mezclado con muerte, con abuso de niños, con abuso sexual. No es ningún chiste y hay que tomarlo bien en serio y hay que hacer algo. Si ellos pueden en alguna manera ritualmente abusar de los niños o en alguna manera abusar sexualmente de los niños, cualquier cosa para destruir la inocencia de los niños o su confianza o su admiración por el mundo, entonces ellos lo harán. Una historia trágica que yo he escuchado es donde un niño haya comentado lo que le ha pasado a otras personas y los adultos hayan dicho: no seas estúpido, eso no pasa en nuestro país, solo estás inventando historias, no es cierto. El problema que estamos encarando es que las personas de más altos cargos en nuestra sociedad no quieren admitir que esto está ocurriendo. Lo que necesitamos hacer es levantar este velo de malentendimiento y decir que esto es un crimen con el que tenemos que tratar y que no se irá de aquí.
Los satanistas quieren reclutar y sabemos que esto está pasando por varios años, que no es nuevo, pero su arrogancia y su terrible forma de reclutar casi no se puede creer. A veces los atraen por medio de las escuelas públicas con fiestas de sexo y droga. Nosotros tenemos una epidemia de jóvenes que participan en un cierto nivel de satanismo. Bueno, eso no significa de que todos están sacrificando a seres humanos, pero pueden estar envueltos en una forma de rito implicando la mutilación de animales. Un miembro del cuerpo de bomberos me contó que los montes de nuestra área tienen evidencia de estos ritos. Se cree que cuando se mata un animal hay una tremenda fuerza que sale, de la cual se puede absorber. Entonces se matan animales, y esto especialmente en los días santos, tales como Beltane, Samhain, Halloween y Noche Mayo. Hay algo peculiar en los sacrificios, de que si lo haces una vez, lo harás otra vez. Una vez que pasaste la barrera de sacrificar un animal, uno recibe cierta sed de sangre y quiere seguir haciéndolo. Y yo realmente quería hacerlo. Esta señora con un manto negro pasó adelante con un bebé. Al principio no me percaté de que era un verdadero bebé. Ella lo puso sobre el altar y el bebé estaba respirando. Y luego el sumo sacerdote tomó el cuchillo de ceremonia y le cortó el cuello y puso la sangre en un cáliz. En ese momento yo estaba temblando y a punto de vomitar. Yo no pude creerlo, pero en ese momento yo tenía tanto miedo de que me quedé parada allí. Y cuando me pasaron hacia adelante pensé que ahora lo van a matar. Entonces me subieron al altar y en ese momento yo estaba todavía de blanco y era parte de del sacrificio conocido como el de la Virgen Blanca. La misma sangre del bebé fue derramada sobre mí. Entonces el sacerdote me violó. Y creo que en ese momento el hecho de que todavía estaba viva pasó por mi mente: todavía estás viva. Fue entonces que tuve que firmar un documento con sangre constatando de que nunca revelaría lo que había acontecido. Y si haría, moriría. ¿Hay personas que son sacrificadas? Sí, estoy seguro. Hay muchas cosas por las cuales miraría para determinar un crimen ritualista. Pueden ser señales en el lugar del crimen, un pentagrama, una cruz invertida, otra vez el 666, o una pérdida de sangre del cuerpo, ciertas partes del cuerpo sacadas en cierta forma. Son víctimas y son elegidas por razones específicas. Primero, porque no querían acoplarse. Segundo, porque se acoplaron y luego quisieron salir otra vez. Otros porque se ofrecieron de voluntarios. En muchos de los grupos satánicos, las madres son obligadas a sacrificar a sus propios hijos a Satanás, y muchas veces ellas pueden llegar a estar embarazadas resultado de un rito, y luego ser convencidas de que cuando nazca no se registra al niño para poder sacrificarlo, de una manera horrible, y muchas veces se le pide a la madre que lo mate. Algunos de ustedes no van a creer lo que acaban de ver. Ustedes creerían de que esto es demasiado para ser cierto y que no llegue a afectar a Norteamérica. Pero solo piensa en algunas de las noticias que tuvimos últimamente. El caso de Matamoros, donde un grupo en México practicaban sacrificios humanos, donde capturaban y sacrificaban a varios jóvenes inocentes. Y piensa en el caso del perseguidor nocturno aquí en Los Ángeles, donde Ramírez mostraba valientemente la señal satánica, diciendo "Viva Satanás", mostrando la palma de su mano con el pentagrama, y luego fue convicto de uno de los crímenes más horribles que hemos visto en nuestra civilizada sociedad. Un caso donde él le obliga a una mujer a decir "Viva Satanás",
mientras que la estaba violando y sodomizando al lado de su esposo, a quien ya había matado. Estas son cosas que fueron hechas como resultado directo, yo creo, de estar envuelto en el satanismo. El verdadero satanista, el satanista puro, está envuelto en actividades criminales y por lo tanto va a tratar de aparentar lo más normal posible para poder engañarte. Son doctores, abogados, maestros y muchas veces personas que están en posiciones de mucha influencia sobre niños pequeños. En una reciente carta a una calificada columnista, Ann Landers, un padre preocupado escribió acerca de un maestro de cuarto grado que pidió a los estudiantes que escriban un ensayo sobre qué es lo que más le gustaría hacer en Halloween. El 80% de sus estudiantes de 9 años respondió que tendrían ganas de matar a alguien. Es fácil de ver cómo las costumbres y prácticas de Halloween pueden provocar un deseo por la violencia. Todos los disfraces y símbolos aparentemente inocentes de Halloween de hoy en día tienen su origen en el Día de los Muertos celebrado por los célticos. Por ejemplo, la práctica de intercambiar golosinas era una práctica de los célticos, donde la gente canjeaba comida a cambio de recibir una bendición de los espíritus de los muertos. El no poder proveer un intercambio resultaba en la venganza de los demonios. Las lámparas hechas de calabazas viene de la tradición de esculpir las caras de espíritus demoníacos en los nabos y más tarde en calabazas. El almanaque mundial dice que la aparentemente inocente calabaza esculpida e iluminada es en realidad un símbolo antiguo de un alma triste. Calabazas o cráneos iluminados en las casas era un símbolo de que sus ocupantes eran simpatizantes de Satanás y por lo tanto recibirían gracia de los espíritus y visitantes que venían durante Halloween. Probablemente la práctica más terrible de los druidas en Año Nuevo fue la de los sacrificios humanos hechos a medianoche. Adultos y niños eran echados a enormes fogatas, mientras que los celebrantes danzaban alrededor en ritos demoníacos. Para el alba, solamente quedaban allí las cenizas y los huesos. De ahí es que sale el nombre de lo que hoy conocemos como fogatas del hueso. Los druidas creían que los gatos negros eran reencarnaciones de los muertos malvados y que eran poseídos por poderes sobrenaturales. Pescar manzanas era parte de la ceremonia de Año Nuevo de adivinación sexual por fertilidad. Los palos de escoba y sombreros de brujas fueron considerados como buenos símbolos. Cuando son usados en ceremonias de brujerías, estos objetos transforman la energía sexual liberada durante el orgasmo en fuerza psíquica. Al conocer los orígenes paganos de Halloween, ya no podemos más ser ignorantes. Como padres somos llamados a ser responsables y tenemos que decidir si vamos a dejar a nuestros niños participar en una celebración pagana que glorifica las fuerzas ocultas. Deuteronomio capítulo 18 habla de la posición de Dios para con aquellas personas que participan en la adivinación, hechicería o comunicación con los muertos. El versículo 12 dice que hacer estas cosas es detestable ante el Señor. Con participar en las costumbres de Halloween, aunque sea por diversión o por ignorancia, estamos continuando en prácticas que han sido consagradas a Satanás. Personas que aman al Señor deberían separarse de estas cosas y no tomar parte en ellas. Cristianos pueden congregarse en la noche de Halloween y educarse acerca del peligro del paganismo y tomar la oportunidad para orar y hacer guerra contra las huestes del mal en su comunidad. Estas pueden ser combinadas con alabanza y adoración, dando gracia a nuestro Padre Celestial por la victoria sobre Satanás, la muerte y el infierno. Muchas de las personas que aparecieron en este programa tomaron parte del ocultismo por el deseo de tener una fuerza divina. La fuente del ocultismo es Satanás, y es decepcionante, discriminativo, y eventualmente falla en cumplir lo que promete. Y siempre hay un alto precio escondido que pagar. El poder que Dios ofrece al ser humano, por otro lado, emana de un cuidado personal por lo que Él ha creado. Si no conoces a Dios, pero quieres experimentar su poder que cambia vidas, entonces reconoce de que Jesucristo quiere ser el Señor y Salvador de tu vida.
Si aceptas el hecho de que su muerte y su resurrección es la paga completa por todos tus pecados, entonces tendrán vida por toda la eternidad. Dentro de todos nosotros existe un vacío y a través de los tiempos el hombre ha tratado de llenar este vacío con las cosas del mundo. Pero es solamente a través de una relación con nuestro Creador que podemos estar totalmente satisfechos. Sus santas escrituras nos revelan cómo podemos estar reconciliados con Dios, y es por la provisión hecha por su Hijo Jesucristo. Soy Jack Smith. Y yo soy Karel Matriciana. Acompáñenos en otra edición de La Invasión Pagana. La Invasión Pagana es una nueva serie de videos en 13 capítulos que provee una examinación detallada de los movimientos de la nueva era y del renacimiento neopagano. Cada volumen soberbiamente producido muestra escenas raramente filmadas alrededor del mundo, junto a un análisis experto de autores y renombrados líderes cristianos. Para más información visita tu librería local o llama al 1-800-828-2290 y en California llamen al 1-800-633-0869.